Queridos catequistas, buen día. Vamos a terminar ya nuestro curso con este tema de la historia de la salvación. Este tema nos ayudará a recordar los anteriores temas y los anteriores momentos de nuestro estudio de la introducción a la Biblia y sobre todo al Antiguo Testamento. Vamos a comenzar entonces nuestro tema de historia de la salvación. Recordemos, en primer lugar, que la Biblia no nos narra una historia como los historiadores suelen hacerlo. La Biblia es un escrito que nos narra ciertamente una verdad, pero no es una verdad histórica. Como ya habíamos visto en los temas pasados, es una verdad religiosa, es una verdad de fe. Desde ahí tenemos que entender esta historia de salvación. Esta historia de salvación tiene tres momentos grandes, ¿no? Es una historia que siempre va entre el pecado y la salvación, entre la libertad del hombre y el amor de Dios hacia nosotros. La Biblia tiene un alma y esa alma está unida en tres verdades fundamentales. Está la creación, el Dios que crea, está el pecado, el hombre que sale de esta creación por libertad, y por último está el tema de la salvación, el Dios que sale al encuentro del hombre. Hay que tener en cuenta esto, el término de alma de la Biblia, ¿no? Porque la finalidad, como ustedes pueden ver desde el título ya de nuestro curso, por lo menos desde el título del tema de hoy, es historia de salvación. Si hemos o tenemos que ser salvados es porque lastimosamente nos hemos separado, ¿no? Y justamente para ello, el libro de Génesis, capítulo 3, verso 1 al 24, narra el momento en el que el hombre, tristemente, por decisión propia, entra en este quiebre de relación con Dios. Entra tentado ciertamente por la figura de la serpiente, que será el diablo, el tentador, aquel que quiere dividir, y terminará esta historia del libro de Génesis con un castigo de parte de Dios, castigo entre comillas, y ese castigo sería, en este caso, el alejamiento del hombre, de Adán y Eva, del paraíso. Vamos a leer a grosso modo este capítulo 3 del Génesis, del versículo 1 al 24. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirá a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó
y he comido. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser la madre de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel, y con ellos los vistió. Entonces Yahvé Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no vaya también a extender su mano y tomar del árbol de la vida, pues viviría para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra, de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que dispara rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto, un poco largo, pero significativo, nos muestra cómo comienza esta historia de pecado. Cómo el hombre decide en libertad, sin coacciones, porque la serpiente no lo coacciona, sencillamente le muestra algo, le tienta. El hombre decide aceptar o no aceptar. En este caso, acepta y empieza una historia de pecado, de desobediencia. Pero detrás de esta historia de pecado, admirablemente, vendrá a futuro una historia de salvación. Veamos un poquito esta historia de pecado. ¿Cómo empieza el hombre? Primero, una vez que come el fruto del hombre, Adán y Eva, se saben pecadores, experimentan esta lejanía de Dios y lo experimentan de una forma muy simbólica, el ocultarse o el saberse reconocidos desnudos, porque la primera impresión después de comer del árbol prohibido, ellos se sienten desnudos, o sea, en otras palabras, es que se sienten ubicados en el paraíso. Ven que el paraíso es todo perfecto y ellos sienten vergüenza de lo que son. Básicamente es eso. Ellos se sienten vergüenza de su mismo ser, de su imperfección. Se sienten imperfectos. Y eso es lo que hace que ellos se oculten, ¿no? En esta historia de pecado, Dios no se aparta del hombre, sino al contrario, siempre busca. Es un Dios que sale en busca. El demonio parece ser que en este texto ha ganado la primera batalla, la inicial batalla. Ni bien el hombre está ubicado como culmen de la creación, se ve separado de aquel que le ha creado. Pone enemistad el diablo, el demonio, entre Dios y el hombre. Lo separa y lo logra hacer en este texto de Génesis capítulo 3. El hombre toma la iniciativa de ocultar su fealdad, de tapar su fealdad con lo que encuentra a la mano. En este caso, simbólicamente, están las hojas, que él mismo lo forma como un taparrabo. Y eso también es una forma de tapar nuestro pecado, el pecado de todo hombre, el pecado que hace feo la realidad de nuestra realidad espiritual. Siente vergüenza ante Dios. El hombre toma la iniciativa de ocultarse de Dios y se esconde. Pero Dios
siempre estará buscando al hombre, porque incluso ahí es Dios mismo quien empieza a buscar, al no encontrar en el lugar donde el hombre, porque como la Biblia dice que el libro de Génesis, versículos anteriores, nos menciona de que este este Dios, venía y conversaba con el hombre al mediodía, siempre, todos los días desde la creación, ¿no? Entonces Dios baja para tener ese coloquio amoroso con el hombre, con Adán y Eva, y al no encontrarlos empieza a llamarlos, empieza a buscarlos. Miren, ya es la iniciativa de este Dios que siempre sale en búsqueda del hombre, de aquel a quien ha creado con mucho amor. Y es por eso que parte de nuestras primeras preguntas dentro de este curso era: ¿qué es revelación? ¿Qué entiendes por revelación? Revelación es es el primer paso de Dios de revelarse al hombre, de darse a conocer, ¿ya? Entonces, así aparece desde el comienzo de nuestra historia, que es Dios quien sale en búsqueda de este hombre pecador. Y para colmo, notamos que hay una suerte de revestir al hombre, porque el hombre había preparado, sí, un taparrabo con unas hojas, pero eso no tapa su fealdad, no tapa lo que es. Entonces Dios mismo le prepara un vestido, para Adán y para Eva, y con eso los reviste, los cubre su pecado. Y bueno, al final de este texto vemos cómo Adán y Eva son apartados, pero no son apartados porque Dios lo quiera, son apartados porque ellos desde el inicio, desde la toma de decisión de comer de ese fruto, dijeron: no queremos servir a Dios, no queremos estar con Dios. Por eso el sentido de vergüenza es eso. Se dan cuenta que no son dignos, ahí está la palabra exacta, no son dignos de estar delante del Señor. Y obviamente ellos se sienten en ese ambiente fuera del lugar, fuera de foco, ¿no? Entonces, y es por eso que simbólicamente el texto de Génesis nos hace dar cuenta de que esto, específicamente esta lectura, no es que Dios los excluya y pone eso, sino que es el mismo hombre que al final, por su decisión, por una decisión, tiene que aceptar las consecuencias. Pero ahí no termina todo. Hay una historia de salvación que sorprende en temas de actitudes de Dios, especialmente en el capítulo 3, versículo 14 y 15. En estos dos versículos, el tema de esta historia de pecado tiene un giro copernicano, podríamos decir, o un giro de 180 grados, o sea, da un cambio radical, hace un giro completamente distinto a lo que muchos de nosotros buscábamos, ¿no? O sea, muchos de nosotros esperamos. En el tema básicamente humano, a veces cuando alguien nos falla, queremos el tema de venganza, ¿no? Pero aquí no, o sea, aquí en este texto que se llama protoevangelio o primera buena noticia, dentro de este pecado original, surge esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que cuando Dios castiga a la serpiente, surge estas palabras en el versículo 14. Dice: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Aquí es donde viene la buena noticia. Versículo 15 dice: haré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Aquí podemos citar muy bien la figura de Pablo, cuando Pablo habla de la primera Eva y de la segunda Eva, del primer Adán y del segundo Adán. Dios le está diciendo: voy a poner una enemistad entre ti, que eres la serpiente, que eres el diablo, y la mujer. ¿Qué mujer? Nosotros sabemos, y los estudiosos de la Biblia se refieren a dos personas. La primera persona es la Virgen María, ya sin pecado concebida, la Inmaculada Concepción. Ella ha luchado también contra el demonio. Entonces, la primera referencia es la Virgen María, pero también la segunda referencia es la Iglesia. ¿Ya? La Iglesia que es santa porque Cristo es santo. Voy a poner enemistad entre ti y esta mujer, entre su descendencia y la suya, entre tu descendencia y la suya. Entonces ahí está diciendo, o sea, todo el mal que tú tienes va a ser derrotado por la descendencia de esta mujer. ¿Quién es la descendencia de María? Pues Jesús.
¿A quién lleva la iglesia en su vientre? Pues a Jesús, en su corazón lleva a Jesús. Entonces, por eso, esta es la buena noticia. Ya desde ahí se prefigura la salvación del género humano. ¿Por medio de quién? Por medio de este nuevo Adán y por medio de esta nueva Eva, que nos dirá San Pablo. Ya aquí aparece una promesa mesiánica, podríamos decir, de buena noticia. El pecado no va a tener más fuerza sobre nosotros cuando llegue esta descendencia de esta mujer. Y continúa, dice, ella te pisará la cabeza mientras tú le tratarás de herir el talón, o le herirás el talón. Si nos damos cuenta, hay unas imágenes de la Virgen María que asemejan eso. Está la Virgen María pisando la cabeza de una serpiente. Esa es la figura del protoevangelio de Génesis capítulo 3. La victoria inicial de la serpiente, que parece ser que había apartado al hombre de Dios, es así y se convierte en este giro copernicano en la derrota definitiva de él mismo. Y es aquí donde podemos decir por qué hay este giro, ¿no? ¿Por qué surge este giro de Dios? Es que Dios siempre tiene para con nosotros un amor grande, ¿no? Y eso por eso se llama misterio, porque no podemos explicar cuánto amor nos tiene Dios, cuánto amor Dios tiene a su creación, a sus hijos. Dentro del designio salvífico de Dios, la creación ocupa un lugar importante. Es el comienzo de una historia, pero no de una historia humana, sino de una historia de salvación que tendrá su finalidad en Cristo, el enviado del Padre. Dios no interviene como un intruso en la historia humana. No es Dios quien se mete y quiere cambiar las cosas, no, sino que la asume en Cristo, porque se hizo hombre para complacerse en su amor y para complacerlo con su amor. Entonces, este Dios no quiere ir contra la libertad del mismo hombre y es por eso que se inserta en la vida asumiendo la historia a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Cristo. Por eso, este Jesucristo es el objeto final de esta historia de salvación. En Jesucristo encontramos la plenitud. Ya vemos en Juan capítulo 1, versos del 1 al 18, lo pueden leer ustedes completamente. Nosotros vamos a tener 3 apartados de esta gran cita. El primer apartado dice, en el principio era la palabra. Ese en el principio nos lleva nuestro horizonte al Génesis, al libro de Génesis, en el principio. Y justamente así empieza el libro de Génesis, en el principio. ¿Ya? Entonces, ¿en el principio qué? Era la palabra. Esta palabra está con mayúscula. En algunas Biblias encontrarás como palabra, como verbo, como logos. Son sinónimos, ¿no? Para hacer referencia a la misma persona. Dice, y la palabra estaba ante Dios. Ese estaba ante Dios significa que estaban cara a cara con Dios. No estaba por debajo de Dios, no estaba por encima, sino estaba ante Dios, frente a frente, mirándose mutuamente, como una sola mirada. Y la palabra era Dios. Entonces, este que está frente a Dios no es alguien extraño, no es alguien ajeno, sino al contrario, es Dios. Ya, no es todo lo contrario, sino es Dios mismo. Entonces, aquí ya vemos cómo Dios, en ese designio amoroso, nos muestra una comunidad. Días atrás hemos estado viendo, el día domingo hemos visto el tema de la solemnidad de la Santísima Trinidad, el Dios uno que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo apartado, miraremos esto, ¿no? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Este texto, nos damos cuenta que está haciendo referencia a esta palabra, ¿no? Que ya no utilizará el término palabra, sino dirá luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. O sea, aquí no recibió las tinieblas. ¿Quiénes estas tinieblas que no quieren la luz? Si continuamos leyendo, al otro lado, en el lado derecho, dice, ya estaba en el mundo. ¿Quién estaba en el mundo? Pues la palabra que se había hecho hombre, esa luz que había bajado a las tinieblas para iluminarlas, ya estaba en el mundo. Pero este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Ahí estamos viendo que esta palabra, que es Dios, se metió en medio del mundo, en este lugar de tinieblas, pero este mundo no lo ha recibido. Y todavía es más explícito, dice, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. ¿A quién nos está haciendo referencia?
Pues al mismo Jesús. Es el mismo Jesús quien desciende a la tierra, desciende, se hace un niño pequeño, débil, se hace parte de nuestra historia, asumiendo todo, y por ende, al asumirlo todo, el mundo termina rechazando incluso a los de su propio género, por así decirlo. Pero a los que le recibieron, les dio capacidad de ser hijos de Dios. Ahí viene la buena noticia. Con este descenso de Dios, eleva al hombre a la categoría de hijos de Dios. Dios desciende para ascender al hombre. Esa es nuestra historia de salvación. Tiene como finalidad y objeto nuestra historia de salvación esta realidad de que empieza tal vez con el pecado, Génesis, pero termina con algo bien grande. ¿Cuál es lo más grandioso? Jesucristo nos hace hijos de Dios. Solo en el Hijo somos hijos de Dios. Bueno, terminaremos nuestro curso en este día con las siguientes palabras del libro del Deuteronomio. Todo lo que hemos aprendido hoy termina con esta frase. Más bien agradecerles a ustedes por la paciencia y el buen humor. Dice, graba estas palabras que yo te ordeno sobre tu corazón, incúlcalas a tus hijos y habla de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando vayas de camino, al acostarte y al levantarte. Átalas sobre tu mano como señal y ponlas como frontales sobre tus ojos. Escríbelas también sobre las jambas de tu casa y en el dintel de tu puerta. Que este sea después de estos 2 meses de estudio, de introducción a la Biblia y especialmente del Antiguo Testamento, pues que nos ayude a comprender más a este Dios a quien amamos y que esto lo vayamos comunicando a los demás, recordando que nosotros somos catequistas, no somos sencillamente simples comunicadores sociales, no, nosotros somos catequistas, así que agradecemos a cada uno de ustedes por este curso, pedimos a Dios que les bendiga, les guarde todo mal y que vayan aprendiendo a hacer. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Por favor, revisar sus correos, que a muchos ya les ha llegado la revisión de sus tareas. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga. Buen día a todos.